Hola, ¿qué tal? En esta cápsula educativa vamos a explicar el tema del modelo del flujo circular de la economía. En las ciencias sociales en general y en la economía en lo particular utilizamos modelos, que son representaciones simplificadas de la realidad. ¿Sí? Entonces ocupamos modelos para comprender una realidad pues que es demasiado compleja para poder comprenderla. Por ello, utilizamos supuestos simplificadores de esta a fin de poder no solamente describirla, sino también explicarla y llegar a predecirla con cierto grado de probabilidad. Luego entonces vamos a presentar este modelo que nos va a permitir comprender cuál es el funcionamiento del sistema económico en su conjunto. Para ello, es necesario introducir quiénes son los agentes económicos relevantes para la macroeconomía. Vamos a distinguir 4 agentes económicos fundamentales: las familias a nivel agregado, las empresas, el gobierno y una economía que es abierta, pues el resto del mundo también es un actor económico más en ese sistema. Es importante señalar que la interacción entre estos 4 agentes económicos se determinan el valor de las variables macroeconómicas. Por ejemplo, el valor del ingreso agregado, el consumo, la inversión, entre otras variables macroeconómicas relevantes. Dada la complejidad del sistema económico, vamos a introducir en un primer momento cómo interactúan familias y empresas y cómo en su interacción se determina el ahorro, el consumo y la inversión. Posteriormente vamos a introducir al gobierno y por último al resto del mundo. Ok, entonces empezamos con un modelo sencillo de 2 agentes económicos, empresas y familias, y 2 mercados. El mercado de factores, en donde se ofrecen tierra, capital y trabajo, y el mercado de bienes y servicios. En el mercado de factores, las familias ofrecen lo que tienen: mano de obra para trabajar, tierras para producir y dinero o capital para ser prestado. Entonces las familias van a los mercados de factores, ofrecen estos factores productivos mismos que necesitan las empresas para poder producir. Desde luego que por el uso de estos factores productivos se tiene que pagar algo. En este caso, por el uso de la mano de obra se tiene que pagar un salario. El trabajador pertenece a las familias, por lo tanto fluye a las familias. También por el uso del capital se tiene que pagar un interés. El dueño del capital es una persona que pertenece a las familias, por lo tanto fluye a estas. El dueño de las tierras, que es un terrateniente, también forma parte de las familias, por lo que esa renta fluye también a las familias. Y finalmente, por las habilidades directivas se paga una ganancia o beneficio. El dueño del capital, desde luego, el dueño de la empresa, en este caso, forma parte de las familias. Por eso decimos que en este modelo todo el ingreso en realidad fluye a las familias. En síntesis, las familias van y ofrecen los factores productivos en ese mercado. Por ejemplo, uno de los factores que ofrecen es la mano de obra, a través del cual, reciben un salario. Por su parte, las empresas necesitan factores productivos de todo tipo, entre ellos la mano de obra, a través del cual, va a pagar un salario. Una vez hecho esto, las empresas ya pueden producir y colocan su producción, colocan esa oferta de bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios, cosa que las familias consumen para su vida diaria. Por el consumo de estos bienes y servicios, las familias tienen que pagar, y por eso las empresas reciben un ingreso por la venta de estos bienes y servicios. Con ese ingreso que generan la venta de esas mercancías, de esos servicios, ahora sí las empresas pueden pagar salarios, rentas y beneficios. Desde luego que a veces no todo el ingreso se consume. A veces las familias son previsorias acerca de
el futuro y deciden ahorrar una parte de lo que reciben. Esa parte que no se consume, se tiene que ahorrar. Y ese ahorro se canaliza a otro mercado, que se denomina mercado financiero. Entonces ya tenemos tres mercados: mercado de factores, mercado de bienes y servicios y mercado financiero. Ahora bien, ese ahorro se canaliza a las empresas, las cuales necesitan pedir prestado para poder ampliar su planta productiva, para poder abrir nuevos negocios, para comprar bienes de capital, que son bienes para producir bienes, de tal manera que en este modelo el ahorro se va a equiparar a la inversión. El ahorro es igual a la inversión. Desde luego que por el uso de ese dinero se tiene que pagar un interés y también se le tiene que pagar un interés a las familias por haber pospuesto su consumo presente para poder consumir más en el futuro. En este modelo podemos observar variables claves, como es el consumo de las familias, como es la inversión de las empresas, y desde luego que estos factores dinamizan la actividad económica. En la medida en que mayor sea el consumo, en la medida en que las empresas inviertan más, el volumen producido y la economía en su conjunto crece. Y por el contrario, si el consumo disminuye, si la inversión disminuye, esto puede ocasionar que la economía se contraiga. Es necesario aclarar que a veces el ahorro no es igual a la inversión. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando los empresarios están pesimistas acerca del futuro de la economía? En ese caso, en ese supuesto, no pedirán prestado. Entonces el ahorro puede ser mayor a la inversión. ¿Y qué sucede con el sistema económico? En ese caso, en esa situación, la economía se empieza a contraer. Por eso es importante la inversión, pero también el consumo de bienes y servicios por parte de las familias. Sea Y el ingreso, S el ahorro y C el consumo. De aquí podemos derivar una ecuación según la cual el ingreso es igual al consumo más el ahorro. Desde luego, si el ahorro es positivo, es decir, que una parte del ingreso no se consume, entonces podemos derivar que el ahorro no es otra cosa más que el ingreso menos el consumo. En síntesis, podemos llegar a la conclusión hasta ahorita de que en una economía que es cerrada y sin gobierno, el ingreso es igual al consumo más la inversión. Además, de acuerdo a lo visto, es importante destacar que en este modelo el ahorro va a ser igual a la inversión. En síntesis, las empresas demandan factores productivos, tierra, capital y trabajo, mismas que ofrecen las familias. Ofrecen tierra, capital y trabajo. Las empresas pagan por el uso de esos factores productivos: salarios a la mano de obra, intereses al dueño del capital y beneficios al dueño de la empresa, que en realidad pertenecen a las familias. Con su ingreso, es decir, con el salario, con los beneficios, con las rentas recibidas, las familias compran bienes y servicios producidos por las empresas. Es el consumo. Por su parte, las empresas realizan un gasto importante en la economía, que es la inversión, es decir, adquieren equipo o bienes de capital, que son bienes para producir bienes, amplían sus instalaciones, etc. Y desde luego que las empresas financian parte de su inversión endeudándose con las familias en los mercados financieros. Por su parte, las familias colocarán sus excedentes en el sistema financiero, es decir, el ahorro. Ahora bien, vayamos a introducir dos agentes económicos más, que es primero el gobierno y después el sector externo o el resto del mundo. Hasta ahorita hemos visto que las familias realizan un consumo a las empresas y que a partir de ese consumo, se genera una riqueza, un ingreso en forma de salarios, rentas y beneficios. Hemos visto también que cuando introducimos al gobierno, una parte del ingreso se tiene que pagar en forma de impuestos, haciendo que la actividad económica se contraiga,
porque hay menos para gastar, menos para consumir. Desde luego que se tiene que pagar los impuestos, pero los impuestos representan un ingreso para el gobierno. ¿Sí? Si bien es cierto, los impuestos disminuyen el consumo y en ese sentido disminuyen el dinamismo de la economía, el gobierno posteriormente regresa esos impuestos en forma de gasto público. El gasto público es una variable económica relevante que hace que el sistema económico se vuelva a dinamizar, sobre todo si ese gasto público se invierte. Ok, entonces hasta aquí tenemos un modelo de economía cerrada, un modelo con una economía con gobierno, pero una economía cerrada, con tres agentes económicos: las familias, las empresas y el gobierno. Y hemos llegado a la conclusión de que los impuestos reducen el dinamismo de la economía y que el gasto público aumenta el dinamismo de la economía. Ahora vamos a introducir un cuarto agente económico, que es el resto del mundo. Con el resto del mundo colocamos bienes y servicios, los vendemos y derivado de esa venta hay una entrada de dinero, ¿sí? Derivado de la venta que le hicimos a los no residentes. Estas exportaciones, por lo tanto, dinamizan la actividad económica al permitir un ingreso de dinero al sistema económico. Sin embargo, también compramos del extranjero bienes y servicios, que representa una salida de dinero, un flujo que se va al extranjero, y esto hace que la economía pues se contraiga. Es importante aclarar que si el valor de lo exportado supera al valor de lo importado, tenemos un superávit comercial y nos convertimos en acreedores del resto del mundo. Esto quiere decir que el resto del mundo tuvo que pedir prestado de nuestros ahorros para poder comprar los productos, bienes y servicios de nuestro país. Por el contrario, si el valor de lo exportado es inferior a lo importado, tendremos un déficit comercial y entonces pasaremos de ser acreedores a ser deudores del resto del mundo. Es decir, tuvimos que pedir prestado ahorro del extranjero. También es importante señalar que el gobierno en esas entradas y salidas puede tener un superávit presupuestal cuando el monto de sus ingresos son mayores a su gasto público. O puede tener un déficit presupuestal, es decir, cuando el monto de sus ingresos derivado de los impuestos es inferior a su gasto público. En ese sentido, repito, cuando los ingresos del gobierno son inferiores a su gasto, en ese sentido el gobierno incurre en un déficit presupuestal, ¿sí? Y por el contrario, cuando los ingresos públicos son mayores a sus gastos públicos, el gobierno tiene un superávit presupuestal. En síntesis, y para acabar, tenemos que el ingreso agregado o el consumo agregado, porque en este modelo ingreso es igual al gasto, tenemos que el ingreso agregado es igual al consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público del gobierno y en una economía abierta las exportaciones menos las importaciones. Cabe señalar que X representa exportación y M importaciones. De hecho, X menos M nos va a dar igual a las exportaciones netas. Espero que este video haya sido de utilidad. En el siguiente explicaremos algunas relaciones matemáticas importantes para poder llegar a la demanda agregada que hasta ahorita hemos presentado.